Introducción: Marco Aurelio y el arte del dominio del ser. Imagina un imperio en ruinas internas, golpeado por enemigos en las fronteras, devorado por la peste, y sostenido únicamente por la voluntad de un hombre. No cualquier hombre, un emperador. No cualquier emperador, un filósofo. Ese hombre fue Marco Aurelio, y su batalla más feroz no se libró en los campos del Danubio ni en los salones del Senado romano, sino en las trincheras invisibles de su propia alma. Roma ardía bajo el peso de la incertidumbre. Las legiones caían, la peste negra cubría ciudades enteras con el olor de la muerte, y los pueblos bárbaros acechaban como lobos hambrientos en la frontera. El mundo se desmoronaba, y en medio de aquel caos, Marco Aurelio se enfrentaba a un enemigo más implacable que la espada o la enfermedad, la fragilidad del ser humano. La grandeza de Marco Aurelio no residió en la fuerza de sus ejércitos, ni en la magnificencia de sus monumentos, sino en un arte mucho más letal, mucho más exigente, el arte del dominio del ser. Porque, ¿qué es un guerrero sin control de sus pasiones? ¿Qué es un emperador sin gobierno de su mente? La historia está llena de hombres que conquistaron naciones y perdieron su alma, pero Marco Aurelio eligió una guerra distinta, la guerra contra sí mismo. Cada día despertaba rodeado de poder absoluto, pero se recordaba a sí mismo: no eres más que polvo, carne y hueso. Hoy podrías morir. Hoy podrías fallar. Hoy podrías dejarte arrastrar por la ira, por la vanidad, por el miedo. Esa voz no era la de un enemigo exterior, era la de la conciencia. Y contra ella, Marco Aurelio se entrenó como un gladiador espiritual, como un guerrero del espíritu que sabía que la batalla más sangrienta es la que se libra dentro del propio pecho. El estoicismo fue su espada invisible. No era una filosofía para salones cómodos ni para académicos encerrados en bibliotecas. Era una forja, un entrenamiento brutal diseñado para quienes no podían darse el lujo de caer en la debilidad. Era la filosofía de los esclavos, de los soldados, de los emperadores que sabían que el destino no tiene piedad. Y en ese destino, Marco Aurelio halló su fuerza, no huyendo, no implorando clemencia, sino aceptando con valentía cada golpe como parte del combate eterno de la vida. El dominio del ser no es calma pacífica. Es una guerra despiadada contra la tiranía de las emociones, contra la tentación del poder, contra el miedo paralizante a la muerte. Es levantarse cuando la mente suplica rendirse, es endurecer el alma mientras todo a tu alrededor se quiebra. Es recordar, en medio del grito de los bárbaros y el hedor de la peste, que la virtud es más fuerte que cualquier ejército. Marco Aurelio, emperador y filósofo, no buscó la gloria en las estatuas ni en la eternidad de su nombre. Su verdadera victoria fue otra: convertirse en dueño absoluto de sí mismo. Y esa conquista, la más difícil y la más desgarradora, lo convirtió en el modelo eterno de los guerreros que no luchan solo con la espada, sino con la mente, con el espíritu, con la esencia misma de lo humano. Esta es la historia de un hombre que gobernó el imperio más poderoso de la tierra, y al mismo tiempo se enfrentó a la batalla más salvaje de todas, la de dominarse a sí mismo. El frío del amanecer romano no perdona. Las legiones despiertan con el acero helado pegado a la piel, mientras el imperio se tambalea como una bestia herida. En las fronteras, los bárbaros rugen con ansias de sangre; en las ciudades, la peste se cobra miles de vidas como un verdugo invisible. El cielo de Roma no resplandece con gloria, sino con la amenaza inminente del colapso. Y en el centro de esa tormenta, un hombre se alza. No es un dios. No es un héroe de leyenda. Es carne, hueso y espíritu, quebrado por pérdidas, traicionado por quienes decían ser leales, acosado por el peso insoportable del poder. Ese hombre es Marco Aurelio. El emperador. El filósofo. El guerrero del espíritu. Su vida no fue la de un soberano rodeado de lujos, sino la de un condenado a cargar con el destino de millones mientras peleaba, en silencio, la guerra más cruel, la guerra contra sí mismo. Porque más allá de las batallas en el Danubio, más allá de la peste que ennegrecía los cuerpos de sus súbditos, más allá de la ambición de generales y senadores, Marco Aurelio entendió que el enemigo más despiadado siempre habitaba dentro. El miedo. La ira. El deseo desmedido. La desesperanza. Esa legión invisible que invade el corazón humano con más brutalidad que cualquier ejército. El estoicismo fue su armadura. No de hierro, sino de virtud.
no forjada en el fuego de una fragua, sino en el fuego más doloroso, el de la experiencia. Porque el estoicismo no era una teoría para debates académicos, sino una disciplina salvaje, diseñada para hombres y mujeres que sabían que la vida golpea sin compasión. Era la filosofía de quienes caminan entre la muerte y la incertidumbre, de quienes entienden que el control del mundo es un espejismo, pero el control de sí mismos es la verdadera victoria. Marco Aurelio, con la pluma en la mano y el corazón desgarrado, dejó en sus meditaciones la confesión de un hombre que no buscaba gloria, sino fortaleza. Palabras escritas no para el pueblo, no para la historia, sino para sí mismo. Para recordarse, una y otra vez, que el deber está por encima del miedo, que la virtud está por encima del placer, que la muerte no es un enemigo, sino un recordatorio de que el tiempo es un campo de batalla que nunca se detiene. El dominio del ser no es paz. Es guerra constante. Es vivir con la certeza de que cada día puede ser el último y aún así caminar con la frente en alto. Es ver morir a tus hijos y seguir gobernando. Es enfrentarse a traidores y no odiarlos. Es despertar con el corazón cansado y, sin embargo, obligarte a cumplir con lo que debes. Es la furia domada, el dolor transformado, el miedo convertido en coraje. Marco Aurelio no fue invencible. No fue inmortal. Fue humano. Y precisamente por eso su lucha es la más desgarradora de todas, porque es la nuestra. En un mundo donde los imperios se derrumban y la incertidumbre acecha como un lobo hambriento, su ejemplo sigue siendo un grito que atraviesa los siglos. Gobierna tu mente, o tu mente te gobernará a ti. Este es el legado de un emperador que, en lugar de perderse en el brillo del poder, eligió el combate más feroz, conquistar su propia alma. Y esa, la batalla eterna del dominio del ser, sigue siendo el arte supremo de todos los guerreros que se atreven a mirar dentro de sí mismos y desafiar a su enemigo más implacable, ellos mismos. Roma. El nombre que hacía temblar al mundo entero. Pero incluso los colosos se quiebran. Las águilas imperiales sangraban en las fronteras, las legiones caían en la nieve helada del Danubio, la peste negra devoraba ciudades enteras como un monstruo invisible. Y la ambición corroía el corazón del Senado como veneno lento. El imperio más poderoso de la historia se tambaleaba sobre sus propias ruinas. Y allí, en medio de la tormenta, un hombre cargaba sobre sus hombros el peso insoportable de millones de vidas. No era un héroe de mármol ni un dios tallado en la eternidad. Era carne que se enfermaba, era piel que sangraba, era un padre que enterraba a sus hijos y un gobernante que veía morir a su pueblo día tras día. Ese hombre era Marco Aurelio, el emperador filósofo, el guerrero del espíritu, el último bastión de cordura frente a un mundo que se derrumbaba. Su lucha no se reducía a los ejércitos enemigos, ni a las traiciones políticas, ni a la peste que ennegrecía los cuerpos en las calles. Su lucha era más feroz, más íntima, más cruel, la batalla contra sí mismo. Contra el miedo que lo invitaba a rendirse. Contra la ira que quería poseerlo y transformarlo en tirano. Contra la desesperanza que le susurraba que todo estaba perdido. ¿Acaso hay guerra más desgarradora que la de someter tu propia alma? Marco Aurelio eligió el camino más brutal, la disciplina estoica, un arte que no fue inventado para los cobardes ni para los débiles. El estoicismo no era poesía cómoda para filósofos de sillón, era fuego, era hierro, era entrenamiento para sobrevivir al caos. Una filosofía para esclavos encadenados, soldados en las trincheras, emperadores acosados por la sombra de la muerte. Una filosofía nacida para los guerreros que entendían una verdad brutal: no controlas al destino, pero puedes controlar tu reacción frente a él. En sus meditaciones, Marco Aurelio dejó grabados los latidos de un hombre que, al borde del abismo, se recordaba una y otra vez que la virtud es más poderosa que el dolor, que la justicia está por encima de la venganza, que la muerte no es un enemigo, sino un destino compartido, que el verdadero imperio a conquistar no es Roma, sino el alma propia. El dominio del ser es la batalla más cruel porque nunca termina. Cada día, al abrir los ojos, Marco Aurelio sabía que tendría que pelear de nuevo. Contra la tentación de la ira, contra el veneno de la vanidad, contra la sed de poder, contra la amargura de la pérdida. No había descanso. No había tregua. Cada instante era un combate. Y sin embargo, en ese combate encontró su grandeza.
Porque el dominio del ser no es paz cómoda, es guerra perpetua. Es mirar la oscuridad de frente y elegir no huir. Es caminar entre cadáveres y aún así cumplir tu deber. Es saber que el universo es indiferente, pero decidir actuar con virtud aunque nadie te lo agradezca. Marco Aurelio no fue inmortal. No fue invencible. Fue humano. Y precisamente ahí, en su humanidad, se esconde lo desgarrador de su legado. Nos enseña que la fortaleza no consiste en vencer a los demás, sino en vencer a la bestia que ruge dentro de uno mismo. Esta es la historia de un emperador que no se dejó devorar por el poder, ni paralizar por el miedo, ni consumir por el dolor. Un hombre que eligió la batalla más brutal y más gloriosa, ser dueño de sí mismo cuando todo lo demás ardía en cenizas. Y esa, la conquista del alma, es el verdadero arte de los guerreros. Marco Aurelio, el emperador filósofo. Un hombre que todavía hoy resuena como un eco en las ruinas del imperio más vasto y temido de la antigüedad. Un hombre que sostuvo el peso insoportable del mundo, y que, en lugar de quebrarse, se fundió a sí mismo como el hierro en el fuego, convirtiendo cada golpe, cada pérdida, cada traición, en una oportunidad para templar su espíritu. Fue el emperador que eligió ser filósofo, el gobernante que, en lugar de esconderse en la ilusión del poder, se atrevió a enfrentarse con crudeza a la verdad más desgarradora, que todo en la vida es transitorio, frágil, y que el único dominio verdadero es el dominio sobre uno mismo. Marco Aurelio nació en el seno de una Roma que se creía eterna, pero vivió para ver sus cimientos tambalearse. Entre guerras devastadoras en las fronteras del Danubio, entre cadáveres apilados por la peste que consumía ciudades enteras, entre intrigas palaciegas que destrozaban cualquier vestigio de lealtad, se encontró arrojado a un destino cruel, ser la roca sobre la que descansaba un imperio que se desmoronaba. Pero esa roca no estaba hecha de mármol ni de bronce, estaba hecha de carne, hueso y voluntad. Un hombre que sentía dolor, miedo y duda, y que sin embargo se levantaba cada día para enfrentarse al caos con la serenidad de quien sabe que la vida no concede treguas. Su existencia fue un campo de batalla en dos frentes, el visible y el invisible. Por un lado, el hierro de la guerra, el fragor de los ejércitos, la sombra de los enemigos que acechaban en las fronteras. Por otro, la guerra secreta, mucho más feroz, la que se libra en la mente. Ahí donde el enemigo no tiene rostro, donde la desesperación, la ira y el miedo atacan como ejércitos invisibles. Marco Aurelio comprendió que ni las murallas de Roma, ni la fuerza de las legiones, ni los consejos del Senado podían salvarlo de ese asalto interno. El único escudo real era la filosofía. El estoicismo fue su espada y su armadura. Pero no como teoría muerta, sino como disciplina brutal, como un entrenamiento implacable que no deja espacio para las ilusiones. Marco Aurelio no buscaba refugiarse en abstracciones, buscaba sobrevivir al vértigo de la existencia. El estoicismo era el fuego en el que se forjaba su temple. Como el hierro que solo se fortalece cuando soporta las llamas y los martillazos, su espíritu se templó en las pruebas más crueles que un hombre puede soportar: enterrar a sus propios hijos, ver morir a su pueblo en la peste, enfrentar la traición de quienes se decían leales, cargar con el dolor ajeno y con el propio. Y en lugar de quebrarse, se transformó. No fue un dios, ni un santo, ni un héroe perfecto. Fue un hombre que eligió la batalla más desgarradora: gobernar sus pasiones. En un mundo que lo invitaba a la ira, eligió la calma. En un imperio que lo empujaba hacia la tiranía, eligió la justicia. En un destino cargado de muerte y dolor, eligió la claridad. El emperador más poderoso del planeta entendió que nada de eso, ni las riquezas, ni los ejércitos, ni la gloria, podía protegerlo de la verdad esencial: la vida es fugaz, y el hombre solo tiene control sobre su mente. De esa lucha nacieron las meditaciones. No un libro para el pueblo, ni un tratado para el futuro, sino un diario íntimo, escrito en soledad, como un soldado que escribe cartas en medio de la guerra, sabiendo que tal vez nunca sean leídas. Ahí plasmó su combate interior, recordatorios severos, frases que son martillazos de disciplina, advertencias contra la tentación del poder, llamados a la compasión incluso hacia los enemigos. Era un emperador hablándose a sí mismo como a un soldado cansado, ordenándose no rendirse, no dejarse devorar por el odio, no sucumbir al veneno de la desesperanza. Marco Aurelio encarna la paradoja más brutal:
Fue el hombre más poderoso de su tiempo y, al mismo tiempo, un esclavo de las mismas fuerzas invisibles que nos encadenan hoy a todos. Y sin embargo, en esa paradoja encontró el camino. No se trataba de escapar del dolor, sino de abrazarlo. No se trataba de huir de la muerte, sino de aceptarla como parte del tejido de la vida. No se trataba de dominar el mundo, sino de dominarse a sí mismo. Su figura nos sacude porque nos obliga a confrontar lo que preferimos olvidar, que el verdadero campo de batalla no está afuera, sino dentro de nosotros. Que los imperios caen, que las ciudades se pudren, que los cuerpos se enferman y mueren, pero que lo único que podemos realmente forjar es el temple del alma. Marco Aurelio lo entendió y lo vivió hasta el final. Y por eso, más que emperador, más que filósofo, se convirtió en testimonio viviente de que la grandeza no consiste en mandar sobre millones, sino en conquistar el territorio más hostil y más sangriento de todos, uno mismo. Filosofía estoica para guerreros. El estoicismo no nació como adorno de intelectuales encerrados en bibliotecas, ni como un pasatiempo de mentes que buscaban el ocio. Surgió en un mundo desgarrado por la incertidumbre, en calles llenas de mercaderes que perdían todo en un naufragio, en esclavos encadenados que soñaban con la libertad, en soldados que despertaban cada día sabiendo que quizás sería el último. Fue un fuego encendido en la intemperie, no en la comodidad. El pórtico de Atenas, la Stoa Poikile, no fue un refugio para eludir el dolor, sino un campo de entrenamiento del alma. El estoicismo fue, desde su origen, una forja brutal, una escuela donde cada golpe de la vida se convertía en martillo, donde cada pérdida era el fuego que templaba el acero del carácter. Los guerreros lo comprendieron. No podían decidir el desenlace de las batallas, ni detener la espada enemiga en pleno vuelo, ni huir del destino que podía arrebatarles la vida en un instante. Pero sí podían dominar lo único que jamás debía ser esclavizado, su mente. Porque un soldado sin dominio de sí mismo es carne al servicio del caos, y un ejército de hombres dominados por el miedo está ya derrotado antes de alzar sus lanzas. El estoicismo fue ese código invisible, ese escudo interior que enseñaba a los guerreros a mirar la muerte sin pestañear. No como desafío arrogante, sino como aceptación de lo inevitable. La muerte no es enemiga, decía la Estoa, sino maestra. Recordar que un día el cuerpo caerá es la espada que corta las cadenas del miedo. ¿Cómo temer lo que forma parte del orden natural, lo que late en el pulso mismo del universo? El guerrero que comprende esto se vuelve indomable, porque ninguna herida lo doblega y ningún final lo sorprende. El estoicismo enseñaba también a despreciar las quejas, esas inútiles fugas de energía que convierten a un hombre en esclavo de su propio dolor. El camino es duro, decía la filosofía de los guerreros, porque así debe ser. La comodidad es la trampa que ablanda el espíritu, que convierte el hierro en polvo. El deber es más grande que el placer, y el que vive solo para huir del sufrimiento se convierte en prisionero de la vida misma. La adversidad no es un castigo, es el fuego que forja al que se atreve a resistir. Marco Aurelio, emperador y comandante de legiones, encarnó esta verdad como pocos. Rodeado por los gritos de los bárbaros en el Danubio, rodeado también por la peste que devoraba Roma como una bestia invisible, entendió que la verdadera batalla nunca fue contra los enemigos de fuera, sino contra los que se alzaban en su interior. El miedo, que susurraba rendición. La ira, que incitaba a la venganza ciega. El deseo, que lo arrastraba hacia la esclavitud de las pasiones. La debilidad, que lo invitaba a descansar cuando el deber exigía firmeza. Todos esos enemigos invisibles eran más letales que cualquier ejército. Y él lo sabía. Por eso escribió en sus meditaciones, no para la posteridad, sino como un grito íntimo, como un recordatorio escrito en plena oscuridad: el alma se convierte en invencible cuando no teme lo que no depende de ella. Porque el estoicismo no prometía victoria sobre el mundo, sino victoria sobre uno mismo. Y esa victoria es la única que jamás puede ser arrebatada. El estoicismo para los guerreros es aceptar que no controlamos el campo de batalla exterior. No controlamos el golpe del enemigo, ni la traición de los aliados, ni la llegada de la peste, ni la inclemencia del destino. Pero controlamos la manera en que respondemos. Controlamos la mente que interpreta el dolor, el corazón que decide si arde de odio o permanece firme, la voluntad que elige mantenerse en pie aunque todo alrededor se derrumbe. Esa es la libertad más radical y más peligrosa.
Ser dueño de sí mismo en un universo que nos recuerda a cada instante nuestra fragilidad. Ser estoico es convertirse en hierro forjado en el fuego de la adversidad. Es aceptar los martillazos de la vida y agradecerlos, porque cada golpe, cada herida, cada pérdida, nos transforma en algo más duro, más templado, más indestructible. El guerrero que abraza esta filosofía ya no es un simple soldado, es un espíritu en armas, un hombre que ha hecho del dolor su maestro y de la muerte su aliada. El estoicismo no es resignación. Es rebelión contra la tiranía de las pasiones. Es disciplina como filo de espada. Es serenidad como escudo. Es justicia en medio del caos. Es la certeza de que, aunque el mundo arda, el alma que se ha entrenado en la estoa permanece firme, como columna que no se quiebra ni bajo el peso del tiempo. Marco Aurelio lo entendió: el imperio puede caer, el cuerpo puede enfermar, la vida puede extinguirse en un suspiro. Pero mientras el espíritu permanezca dueño de sí mismo, ninguna derrota es total. Ese es el legado de la filosofía estoica para los guerreros: enseñarles que el enemigo más peligroso siempre habita dentro, y que la victoria más gloriosa es conquistarse a uno mismo. El arte del dominio del ser. Dominar el mundo es un espejismo, una ilusión que tarde o temprano se desmorona. Imperios enteros se han alzado sobre la sangre de millones, y todos han terminado reducidos a polvo, ruinas, nombres enterrados en la arena del tiempo. Pero hay una conquista que no se desvanece, una victoria que trasciende la muerte misma, la conquista de uno mismo. El estoicismo, en su crudeza descarnada, nos advierte que someter a otros no es poder, sino esclavitud disfrazada. El verdadero poder, el único inquebrantable, es el arte del dominio del ser. Y Marco Aurelio, emperador de Roma, encarnó este principio como un guerrero que libra la más feroz de las guerras, la interna. El dominio de sí mismo no es un acto único, ni un instante de iluminación, sino una forja constante. Es hierro en el fuego, es carne que resiste el filo, es voluntad que no cede aunque el universo entero parezca conspirar en contra. Y en ese arte terrible y sublime, el estoicismo ofrece 5 pilares que son a la vez cadenas que nos atan y llaves que nos liberan. 1. Gobernar las emociones. La primera batalla del hombre es contra la tempestad de su propia alma. La ira, la tristeza, el deseo, el miedo, ejércitos invisibles que irrumpen desde dentro, dispuestos a incendiarlo todo. El estoico no los niega ni los reprime como un cobarde que huye, tampoco se deja arrastrar como un esclavo que se entrega a su verdugo. El estoico observa, entiende, doma. Sabe que no son las cosas las que nos perturban, sino los juicios que hacemos sobre ellas. No es la herida lo que destruye, sino la interpretación que damos al dolor. No es la ofensa lo que nos hiere, sino el veneno que destilamos en nuestra propia mente. En el campo de batalla, Marco Aurelio lo comprendía: la furia ciega mata más que las lanzas enemigas. En el palacio, rodeado de intrigas y traiciones, sabía que reaccionar con rabia era ofrecer su alma al enemigo. Por eso, el dominio comienza ahí: no permitir que ninguna emoción se convierta en tirano. La razón es la espada que corta las cadenas del arrebato, y la serenidad es el escudo que protege al espíritu del caos. 2. Aceptar el destino, amor fati. El hombre común maldice su suerte, escupe contra los dioses, se lamenta como un niño que cree que el universo le debe algo. El estoico, en cambio, comprende la verdad brutal: lo que sucede no ocurre contra nosotros, sino con nosotros. El destino no es enemigo, es el hierro ardiente que nos forja. Resistirse a él es inútil, es como luchar contra la marea con las manos desnudas. Marco Aurelio, testigo de pestes, guerras y pérdidas personales, repetía con crudeza: ama lo que te sucede, porque fue tejido para ti por la naturaleza misma. Amor fati. Amar el destino no como resignación, sino como desafío, como aceptación ardiente. Cada prueba es entrenamiento, cada golpe es una lección, cada pérdida es un recordatorio de lo que realmente importa. El guerrero que entiende esto sonríe ante el dolor, porque sabe que incluso la herida es parte de su entrenamiento. 3. Disciplina en el deber. El dominio del ser no se alcanza en sueños ni en abstracciones, se talla en la acción diaria, en el cumplimiento del deber sin excusas ni aplazamientos. El estoico no pregunta si la tarea es fácil o si le trae placer. Pregunta solamente: ¿es lo correcto?
Entonces lo hace, aunque el cuerpo tiemble, aunque el alma sangree. Porque el deber es la columna vertebral del espíritu. Marco Aurelio no se veía como déspota rodeado de lujos, sino como servidor del imperio y de la humanidad. Su trono era un peso, no un privilegio. Levántate, hombre, decía a sí mismo, porque el trabajo de un ser humano es actuar con virtud. Esa frase es un látigo que debería azotarnos todavía hoy, cuando buscamos excusas para no hacer lo que sabemos que debemos. El deber no espera. El deber exige. El deber arranca máscaras y obliga a la acción. 4. Memento mori, la conciencia de la muerte. Todo dominio sería incompleto si no mirara de frente a la verdad más cruda: vamos a morir. El emperador y el esclavo, el general victorioso y el mendigo olvidado, todos caerán en la misma fosa, devorados por el mismo silencio. La muerte iguala, la muerte arranca toda vanidad, la muerte pulveriza lo superficial. Pero lejos de ser un verdugo, la muerte es la maestra más feroz. El estoico que la recuerda vive con intensidad, sin perderse en lo trivial. El guerrero que entra en batalla sabiendo que puede ser la última lucha no retrocede, golpea con honor, actúa con virtud, vive como si cada instante fuera un filo que puede cortarse en cualquier momento. No temerás la muerte, enseñaba la Estoa, porque ella es la llave de la claridad. Marco Aurelio la mantenía siempre presente, no con terror, sino con lucidez. Al recordar su propia fragilidad, cultivaba la humildad y la fuerza. La conciencia de la muerte no lo debilitaba, lo hacía indestructible. 5. Unidad con el cosmos. Dominarse a sí mismo no es aislarse como una fortaleza cerrada. Es comprender que cada individuo es parte de un todo inmenso, que cada ser respira con el mismo aire y arde con la misma chispa. Marco Aurelio lo sabía, incluso sus enemigos compartían la misma esencia, el logos, esa razón universal que conecta al hombre con el cosmos. Por eso la justicia no era un lujo, sino una necesidad. Un guerrero puede vencer batallas externas, pero si lo hace con odio, si niega la unidad con el resto de los hombres, pierde la guerra interior. El dominio del ser incluye el reconocimiento de que no somos islas, sino fragmentos de un océano infinito. La fuerza verdadera no se demuestra en la destrucción, sino en la capacidad de actuar con justicia incluso hacia quienes nos hieren. El arte del dominio del ser es un camino áspero, una guerra interminable contra las propias sombras. No ofrece victorias fáciles ni consuelos dulces. Es una disciplina ardiente, un crisol que quema lo débil y pule lo fuerte. Marco Aurelio caminó por ese sendero rodeado de ruinas, guerras y pérdidas, y en vez de quebrarse se transformó en ejemplo eterno de lo que significa ser humano en su máxima potencia, un ser que no se deja arrastrar, que no maldice el destino, que cumple con su deber, que mira la muerte de frente y que actúa con justicia incluso en medio del caos. Ese es el arte supremo, el arte que no perece, el arte que hace de cada hombre un guerrero verdadero, el dominio de sí mismo. Todo lo demás es humo. Todo lo demás es ceniza. Marco Aurelio, estrategias estoicas de dominio interior. El fuego prueba al hierro, y el destino prueba al hombre. En la vida de Marco Aurelio no hubo calma ni sosiego, sino el yunque de la adversidad golpeando sin piedad, el martillo del dolor modelando su espíritu hasta convertirlo en un metal indestructible. Cada instante de su existencia fue una lucha, no contra los bárbaros en las fronteras ni contra los traidores en su propio palacio, sino contra esa sombra silenciosa que habita en todo ser humano, el desorden del alma. El emperador filósofo, aquel que gobernó un imperio tambaleante y un cuerpo enfermo, supo que la verdadera fortaleza no se mide en victorias militares ni en coronas de laurel, sino en la capacidad de soportar la podredumbre de la vida sin corromperse por dentro. La enfermedad y la peste lo rodeaban, lo debilitaban, lo devoraban poco a poco. Sin embargo, Marco Aurelio comprendía que la carne no es más que barro destinado a deshacerse en el polvo. ¿Cómo desesperar cuando lo inevitable es la disolución? La enfermedad no era un verdugo, sino un recordatorio de la condición humana. Todo lo vivo está condenado a perecer. Y en esa certeza encontró calma, porque lo que no puede ser evitado solo puede ser abrazado con serenidad. Pero el veneno más doloroso no provino de la fiebre ni de los cuerpos descompuestos por la peste, sino de la traición. Amigos de confianza, generales a quienes confió su imperio, se revelaron como sombras disfrazadas de lealtad. Y, aún así, Marco Aurelio se negó al odio.
Sabía que odiar es como beber fuego esperando que arda el enemigo. Recordaba, una y otra vez, que los hombres actúan por ignorancia, que la ceguera de los otros no debía oscurecer su visión. El veneno de la traición podía envenenar su alma si lo aceptaba, por eso lo transformó en antídoto, en ejercicio de paciencia, en disciplina interior. Las derrotas militares fueron cicatrices en el mapa del imperio, pero también pruebas en el alma del emperador. Los dioses no garantizan victorias, ni la fortuna obedece a los deseos del hombre. Marco Aurelio, en lugar de maldecir al destino, se preguntaba, ¿qué puedo aprender de esta caída? ¿Cómo puedo erguirme con mayor firmeza? Cada derrota era un maestro que enseñaba sin piedad. El dolor del fracaso, lejos de destruirlo, lo endurecía como la espada templada en fuego y agua. Y lo más atroz, lo que habría quebrado al más fuerte, fue la pérdida de sus hijos. Pocos hombres han conocido la desolación de enterrar una y otra vez la carne de su propia sangre. Marco Aurelio lloró, porque incluso los sabios sangran en silencio. Pero sus lágrimas no se convirtieron en blasfemia contra el cosmos. En vez de maldecir el orden universal, lo abrazó con fiereza, reconociendo que nada nos pertenece, ni siquiera aquello que creemos más nuestro. La vida de sus hijos no era suya, era del universo, del eterno fluir de lo que nace y muere. Aceptó que el amor verdadero no consiste en poseer, sino en amar aún en la ausencia, en agradecer incluso lo que se nos arrebata. La fuerza de Marco Aurelio radicaba en un arte casi imposible, convertir cada golpe en disciplina, cada herida en enseñanza, cada ruina en una oportunidad para erigir una virtud más sólida. Su vida fue un laboratorio de resistencia espiritual. El emperador no se conformó con soportar, transformó. No se limitó a sobrevivir, renació, una y otra vez, desde sus propias cenizas. El dominio interior no es la huida de la realidad, sino el enfrentamiento brutal con ella. No es un escudo que nos protege del dolor, sino el yunque sobre el cual el dolor forja el carácter. Marco Aurelio nos enseña que la vida no es un refugio cómodo, sino un campo de batalla invisible donde cada emoción, cada pensamiento, cada reacción es un enemigo o un aliado. Quien huye del dolor se condena a la debilidad, quien lo enfrenta lo convierte en poder. Su legado no son las victorias sobre los germanos ni los decretos del Senado, sino la demostración radical de que el hombre puede ser libre en medio de la esclavitud de la carne. Que puede ser invencible aun cuando todo alrededor se derrumba. Marco Aurelio fue emperador, pero sobre todo fue herrero de sí mismo, se dejó fundir en el fuego ardiente de la existencia, y de allí emergió como un hierro puro, templado, eterno. El dominio interior no es cómodo ni sereno, es guerra. Es arrancarse de sí mismo la debilidad, es devorarse las propias dudas, es mirar de frente la muerte sin pestañear. Marco Aurelio lo entendió, no hay victoria más gloriosa que gobernarse a uno mismo. Filosofía estoica para guerreros modernos. El hierro que fue forjado en el fuego de Roma sigue ardiendo en nosotros, aunque ya no llevemos espadas ni vistamos armaduras. El campo de batalla ha cambiado, pero la guerra sigue intacta. No se libra en las fronteras del Danubio ni en los polvorientos desiertos del imperio, se libra en las oficinas iluminadas con luces frías, en las habitaciones donde reina el insomnio, en las calles abarrotadas donde las miradas se evitan, en el silencio opresivo del alma que no encuentra rumbo. El enemigo ya no lleva lanza ni escudo, es la ansiedad que corroe desde dentro, es el vacío que paraliza, es la ira que destruye relaciones, es el egoísmo que consume la vida como un fuego lento. Hoy la esclavitud no lleva grilletes de hierro, lleva nombres más pulidos: productividad, éxito, reconocimiento, consumo, comodidad. Pero el peso es el mismo, y la cadena sigue siendo cadena. Y frente a esta prisión invisible, el estoicismo irrumpe como un grito desgarrador que no busca consuelo, sino despertar. Marco Aurelio no hablaba solo a sus legiones, hablaba a todos los que se enfrentan a la brutalidad de existir. Su mensaje atraviesa los siglos porque lo que él combatía es lo mismo que hoy nos devora, la incapacidad de gobernarnos a nosotros mismos. El estrés del trabajo se ha convertido en nuestra nueva guerra. Jornadas interminables, exigencias inhumanas, la sensación de que la vida se nos escapa en un reloj que nunca se detiene. El estoico sabe que no puede controlar la carga que le impone el mundo, pero sí puede decidir cómo llevarla. No se trata de huir del peso, sino de erguirse bajo él, de convertir el esfuerzo en disciplina. El trabajo no es cárcel si el espíritu es libre.
La ansiedad ante la incertidumbre es la peste moderna, invisible, expandida como un humo que asfixia. Tememos lo que aún no ha ocurrido, sufrimos fantasmas que quizá nunca llegarán. Marco Aurelio lo sabía, no son las cosas las que nos perturban, sino los juicios que hacemos sobre ellas. El guerrero moderno debe templar su mente para no arder en un futuro imaginario. La batalla no está en lo que puede pasar, sino en cómo lo enfrentas. La incertidumbre es el terreno del combate, y solo quien se disciplina en el presente puede atravesarla sin ser devorado. El dolor de las pérdidas sigue siendo la daga más cruel, porque lo que amamos siempre está condenado a desvanecerse. Perdemos padres, hijos, amigos, amores, perdemos tiempo, juventud, salud. Cada pérdida es un incendio que amenaza con reducirnos a cenizas. Pero el estoico, como Marco Aurelio al enterrar a sus propios hijos, entiende que lo amado nunca fue nuestro. Todo lo que la vida nos da es préstamo, y la muerte es la devolución inevitable. No se trata de no llorar, sino de llorar sin maldecir, de aceptar el vacío como parte del orden que nos trasciende. El dolor no se niega, se transforma en temple. Y luego están los enemigos íntimos, la ira, la envidia, el egoísmo. Son los bárbaros que acechan no en la frontera, sino en la conciencia. La ira convierte al hombre en esclavo de sus impulsos, la envidia lo encadena a lo que no posee, el egoísmo lo encierra en una celda sin ventanas. El guerrero moderno debe enfrentarse a estas fuerzas con la misma fiereza con la que un legionario enfrentaba a una horda de enemigos. No basta con reprimirlas, hay que gobernarlas, transformarlas, arrancar de ellas energía sin permitir que destruyan el alma. El mensaje de Marco Aurelio resuena como un tambor de guerra en medio de nuestro tiempo. Disciplina la mente para que nada externo te esclavice. Ni el insulto, ni la pérdida, ni la traición, ni el fracaso tienen poder sobre quien se gobierna a sí mismo. Acepta el destino, no con la pasividad del derrotado, sino con el coraje del guerrero que sabe que cada golpe del cosmos es una oportunidad de mostrar su fuerza. Actúa con virtud, incluso en los gestos mínimos, como hablas, como trabajas, como miras al otro. Cada decisión cotidiana es una batalla donde se define la victoria o la derrota del alma. Y sobre todo, recuerda que eres mortal. Memento mori, no eres eterno, no tienes tiempo infinito. Cada segundo que dejas escapar es una vida que se desvanece. La conciencia de la muerte no es una condena, es un látigo que despierta, una llamada brutal a vivir con urgencia, a quemar cada instante en el fuego de la virtud. ¿De qué sirve la queja cuando la tumba se acerca? ¿De qué sirve el miedo cuando lo único cierto es que vas a morir? El guerrero moderno no teme a la muerte, la convierte en su aliada, en su recordatorio constante de que el tiempo es la única riqueza verdadera. Vivimos en un mundo saturado de distracciones, donde la mente es arrastrada por mil espejismos que prometen placer, seguridad, poder. Pero el estoicismo no busca comodidad, busca fortaleza. No promete paz superficial, promete guerra interior. Es un entrenamiento para endurecer el espíritu como el hierro que se forja en el fuego, para hacer del alma una fortaleza que resista todo lo que el destino arroje. El guerrero moderno no necesita armadura, necesita claridad. No necesita espada, necesita disciplina. No necesita conquistar tierras, necesita conquistarse a sí mismo. El estoicismo no es filosofía para académicos, es el grito feroz de quienes eligen la libertad en un mundo de cadenas invisibles. Y en ese grito está la posibilidad de renacer, de levantarse del polvo, de romper lo superficial, de destrozar lo cómodo y falso, y de despertar la fuerza interior que late como un fuego indomable en el corazón humano. El legado del emperador estoico. Marco Aurelio no nos heredó únicamente pensamientos escritos en un pergamino, ni máximas frías destinadas a adornar bibliotecas. Nos dejó una herida abierta, un desafío, un espejo en el que cualquiera que ose mirarse con honestidad verá el combate más feroz, el que libramos contra nosotros mismos. Su mensaje es un martillazo a las entrañas de la existencia. El verdadero poder no es mandar sobre ejércitos ni gobernar sobre provincias, es dominar la tempestad interior, someter la fiera que habita en la carne. Domar la voz que nos arrastra al abismo de los excesos y del miedo. El emperador que podía ordenar la muerte de un hombre con un gesto comprendió que esa era la forma más vulgar de autoridad. La auténtica soberanía no radica en la espada que se alza, sino en el temple del espíritu que no se quiebra.
Porque lo que se forja en el fuego del dolor y la duda no puede ser arrebatado por ningún enemigo, ninguna fortuna caprichosa, ni siquiera por la mano gélida de la muerte. El dominio del ser es un hierro incandescente, se dobla, se golpea, se endurece en la fragua de la existencia hasta volverse indestructible. Nosotros, hombres y mujeres arrojados a este escenario incierto, también tenemos la opción de forjar nuestra alma. No somos espectadores impotentes del azar, somos aprendices de herreros que, golpe a golpe, cincelan su destino. El fuego de la adversidad quema, sí, pero también purifica. La injusticia, la pérdida, la enfermedad, la traición, todo ello es el yunque en el que se templa el carácter. Y si resistimos sin quebrarnos, nos descubrimos más firmes en la tormenta, más justos en medio de la ruina, más serenos ante el final inevitable. El legado de Marco Aurelio incomoda porque despoja a la vida de adornos y máscaras. Nos arranca la ilusión de que seremos salvados por dioses, fortunas o líderes. Nos arroja desnudos ante la cruda verdad: nadie puede vivir por ti, nadie puede cargar tu cruz, nadie puede conquistar tu alma más que tú mismo. Ese es el imperio al que hemos sido llamados, el único digno de ser gobernado. Y así, cuando el ruido del mundo intente someternos, cuando las voces externas busquen dictar quiénes somos, recordemos el eco que nos dejó el emperador: la mayor de las victorias no se mide en coronas, en legiones, en estatuas erigidas en mármol. La mayor victoria es mirar de frente a la oscuridad interior y no retroceder. Es conquistar el alma propia, erigir un trono dentro del pecho y sentarse en él con dignidad inquebrantable. Ese es el legado de un emperador que entendió que la verdadera realeza no se hereda ni se conquista con guerras, sino que se forja, en silencio, dentro de la conciencia. Ese es el grito que resuena a través de los siglos: sé dueño de ti mismo o serás esclavo de todo lo demás. La vida no es un susurro suave, ni un camino pavimentado de certezas. Es un campo de batalla constante, un horno que funde sueños, una tormenta que arranca raíces y arrastra almas hacia abismos invisibles. Cada uno de nosotros carga dentro un enemigo silencioso: el miedo que paraliza, la duda que corroe, la ira que consume, la vanidad que encadena. Y muchas veces no nos damos cuenta de que la guerra más violenta no ocurre afuera, sino en el corazón mismo que late dentro de nuestro pecho. ¿Cuántas veces hemos esperado que el mundo nos dé permiso para ser valientes, que la fortuna nos regale un respiro, que alguien más cargue con nuestro dolor? Pero el universo no hace concesiones, y la vida, inexorable, arrebata sin preguntar. Cada pérdida, cada fracaso, cada traición, es un golpe directo a nuestra esencia, un recordatorio cruel de que todo lo que creemos sólido puede desmoronarse en un instante. Y allí estamos, desnudos, frágiles, frente al abismo de nuestra propia existencia, con la elección de hundirnos o levantarnos. Es en ese instante de terror y vacío donde nace la fuerza más auténtica. No la que se presume en palabras ni en apariencias, sino la que se forja en el silencio de la conciencia, cuando nos atrevemos a mirar de frente la verdad, que nada ni nadie nos pertenece, que la comodidad es un espejismo, que la vida es efímera y que cada segundo que desperdiciamos en quejas o resentimiento es un instante robado a nuestra propia grandeza. La fuerza surge cuando dejamos de huir de la adversidad y la abrazamos como el hierro abraza el fuego, como la piedra soporta la erosión hasta convertirse en cimiento. Debemos entender que el dolor no es un enemigo, sino un maestro que nos muestra lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Cada herida es un martillo que golpea nuestra fragilidad y nos invita a endurecernos. Cada pérdida es una llama que purifica lo superficial. Cada desafío es un yunque donde nuestra alma puede templarse hasta volverse indestructible. Y aun cuando la desesperanza nos arrastre al borde, incluso cuando sentimos que la oscuridad nos envuelve y nos amenaza con devorarnos, allí reside la oportunidad de renacer. Porque vivir plenamente no es evitar la caída ni escapar del miedo. Vivir plenamente es mirar a la muerte, a la traición, a la pérdida y al fracaso a los ojos, y decir: no me doblegarás. No eres más fuerte que yo. Es comprender que la verdadera libertad no proviene de lo que poseemos ni de lo que controlamos, sino de la manera en que gobernamos nuestro interior. La mente, el corazón, la voluntad, esos son los dominios donde se libra la guerra definitiva, y quien los conquista, por más que todo se derrumbe alrededor, permanece invencible. Debemos preguntarnos, con brutal honestidad, ¿estamos viviendo o solo estamos existiendo?
¿Estamos moldeando nuestro carácter con cada golpe del destino, o nos dejamos arrastrar por la corriente del miedo y la comodidad? Cada día es un crisol, cada instante una oportunidad de templar el espíritu. No hay más tiempo que este, no hay más verdad que la que nos enfrentamos a nosotros mismos. Cada pensamiento que alimentamos, cada emoción que dejamos crecer, cada decisión que tomamos es un martillazo en la fragua de nuestro ser. Y en medio de esta tormenta, debemos encontrar nuestra voz, nuestro fuego, nuestra fuerza. Porque no hay victoria más sublime que la que se logra sobre uno mismo. No hay libertad más pura que la que se gana al conquistar la propia mente. No hay grandeza más profunda que la que se alcanza cuando nos miramos a nosotros mismos y, a pesar del miedo, del dolor y de la incertidumbre, decidimos levantarnos, una y otra vez, en un acto de rebeldía contra la fragilidad que nos acecha. Esta vida es brutal, es intensa, es fugaz. Y quizá eso sea su regalo más salvaje, la urgencia de despertar, la llamada de conciencia que nos obliga a preguntarnos si estamos siendo verdaderos, si estamos siendo valientes, si estamos siendo nosotros mismos. Que cada lágrima que derramemos, cada golpe que recibamos, cada pérdida que enfrentemos, se transforme en el fuego que nos convierte en hierro, en luz, en fuerza indomable. Que al final del camino, cuando las sombras nos rodeen y la última respiración se aproxime, podamos mirar atrás y reconocer, fui dueño de mí mismo, fui inconquistable, fui un guerrero de mi propia alma. Y si esto resuena, si esto duele y despierta algo en tu interior, entonces recuerda, no hay excusas, no hay espera, no hay salvación externa. Todo comienza y termina en ti. Cada segundo que dejas pasar sin enfrentarte a tu miedo es un instante perdido de tu grandeza. Y la vida, implacable y hermosa, no espera a nadie. La vida no nos concede treguas. Cada amanecer trae consigo la certeza del dolor, la posibilidad de la pérdida, la amenaza de la traición y la sombra inevitable de la muerte. Nos creemos fuertes, nos creemos dueños de nuestro destino, pero la realidad es otra. Somos frágiles como la hoja que cae en el viento, vulnerables como el hierro que no ha sido templado en fuego. Y sin embargo, en esa fragilidad radica la oportunidad más sublime, descubrir que la verdadera fortaleza no viene de lo que poseemos, sino de lo que somos capaces de sostener dentro de nosotros. Mira dentro de ti mismo. Allí habita un campo de batalla interminable, poblado por el miedo que paraliza, por la ira que quema, por la envidia que corroe y por la desesperanza que amenaza con derrumbar todo vestigio de vida. Todos llevamos cadenas invisibles, y muchas veces las alimentamos nosotros mismos. La comodidad, la ilusión de seguridad, la búsqueda constante de aprobación externa, todo ello nos aprisiona más que cualquier enemigo visible. La verdadera guerra no está en lo que nos rodea, sino en lo que permitimos que gobierne nuestra mente. El dolor es inevitable, pero no la esclavitud que puede generar. Cada pérdida, cada fracaso, cada traición que atraviesa nuestro cuerpo y nuestra conciencia es un llamado brutal a despertar. No podemos controlar los golpes del destino, pero sí podemos decidir cómo responder a ellos. Podemos escoger hundirnos en la amargura, o podemos mirar cada herida como un cincel que esculpe un espíritu más fuerte, más lúcido, más indomable. La adversidad es fuego, quema, duele, destruye lo superficial, pero también purifica, endurece y revela lo que realmente somos. El miedo nos susurra al oído que huyamos, que nos rindamos, que nos conformemos con menos de lo que somos capaces de ser. Pero la conciencia despierta responde, no me doblegarás. La lucha interna exige brutal honestidad, reconocer la mediocridad que llevamos dentro, enfrentar el ego que nos engaña, desafiar la apatía que nos atrapa. Cada pensamiento tóxico, cada emoción desbordada, cada duda que permitimos que se arraigue es un enemigo que debemos derrotar. La victoria más grande jamás contada no es sobre el mundo exterior, es sobre uno mismo, sobre cada sombra que amenaza con devorarnos. Piensa en todas las veces que esperaste que la vida te ofreciera consuelo, que otros corrigieran tus errores o que el destino te diera una oportunidad perfecta. Esa espera es una trampa. La vida no ofrece garantías, y el tiempo no detiene su marcha por nadie. La fuerza no se encuentra en la espera ni en la queja, se encuentra en la acción implacable, en la decisión de levantarse aun cuando todo parece perdido, en el compromiso de moldear el propio carácter con el martillo de la disciplina y el yunque de la conciencia. Cada pérdida puede ser ceniza o fuego. Cada fracaso puede ser cárcel o escalera.
Cada desafío puede destruirnos o transformarnos en algo más grande que nosotros mismos. Solo quienes se atreven a mirar el abismo sin apartar la mirada descubren que en el vacío reside la libertad. Solo quienes aceptan la muerte, el dolor y la incertidumbre como parte inseparable de la existencia descubren la claridad que otorga la vida vivida con intensidad. No hay escudo contra la fragilidad, pero sí hay arma en la disciplina. No hay refugio ante la traición, pero sí hay victoria en la serenidad. No hay poder que nos defienda del sufrimiento, pero sí hay libertad en la conciencia templada, en el espíritu que no se rinde, en la mente que se niega a ser prisionera de lo efímero y lo superficial. Esta reflexión es un grito: despierta. No hay otra hora que la presente, no hay otra oportunidad que este instante. No permitas que tu vida se pierda en la mediocridad del miedo, en la comodidad del conformismo, en la ilusión de que otros deben salvarte. La fuerza está dentro de ti, oculta bajo capas de dudas y sombras. Arráncala con brutal honestidad, póngala a prueba en cada dificultad, afiánzala con cada decisión, y deja que arda como un fuego implacable que no puede apagarse. El llamado es claro y despiadado: mira tu vida con la crudeza de la verdad, acepta que cada golpe es un maestro, cada lágrima una lección, cada instante una oportunidad de renacer. Que el dolor te transforme, que la adversidad te fortalezca, que la conciencia de tu propia mortalidad te impulse a vivir con urgencia. Porque la existencia es fugaz, brutal y hermosa, y solo quien enfrenta su interior con honestidad puede convertirse en el guerrero que estaba destinado a ser. Ni un camino iluminado con promesas fáciles. Es un campo de batalla interminable, un horno que funde sueños y quema esperanzas, un océano de incertidumbre donde cada ola amenaza con arrastrarnos hacia lo desconocido. Nos creemos fuertes, pero la realidad nos recuerda constantemente nuestra fragilidad. Cada pérdida, cada traición, cada fracaso es un golpe directo al corazón, un recordatorio brutal de que nada ni nadie nos pertenece y que la seguridad es solo una ilusión pasajera. Dentro de cada uno de nosotros habita un enemigo silencioso, invisible y letal, el miedo que paraliza, la ira que consume, la duda que envenena y la comodidad que nos encadena. Pasamos la vida buscando excusas, esperando salvación externa, soñando con que alguien más cargue con nuestra carga, sin darnos cuenta de que el verdadero campo de batalla está dentro. La guerra no se libra afuera, sino en la mente, en la conciencia, en cada fibra de nuestro ser. El dolor es inevitable, pero no la esclavitud que puede generar. Cada herida, cada pérdida, cada desafío nos ofrece la oportunidad de transformarnos, de endurecer nuestro carácter como el hierro que se forja en el fuego. La adversidad quema, sí, pero también purifica. Cada lágrima derramada, cada noche de insomnio, cada sentimiento de vacío puede convertirse en un cincel que talla un espíritu indomable. La fuerza más auténtica no se encuentra en la comodidad ni en la seguridad, sino en la capacidad de levantarse una y otra vez, incluso cuando todo parece perdido. El miedo susurra que huyamos, que nos rindamos, que aceptemos menos de lo que somos capaces de ser. Pero el espíritu despierto responde con un grito: no me doblegarás. La verdadera libertad no depende de circunstancias externas, sino del dominio sobre uno mismo. Cada pensamiento que alimentamos, cada emoción que dejamos crecer, cada decisión que tomamos es una batalla en la que podemos elegir ser esclavos o ser libres. No podemos esperar que el mundo nos dé permiso para ser valientes. La vida no hace concesiones, y el tiempo no espera a nadie. La fuerza no está en evitar el dolor, sino en enfrentarlo, en transformarlo, en usarlo como combustible para crecer. Cada pérdida puede convertirse en fuego que purifica, cada fracaso en lección que endurece, cada desafío en un maestro que nos enseña a sobrevivir y a renacer. Esta vida es cruda, intensa y fugaz. No hay tiempo para excusas, para quejas, para ilusiones que nos mantengan atados al suelo. Cada instante es una oportunidad de despertar, de mirar de frente a nuestras sombras, de enfrentar nuestros miedos y de reclamar el poder que siempre ha estado dentro de nosotros. No hay victoria más grande que la que se conquista sobre uno mismo, no hay libertad más absoluta que la que nace del dominio de la mente. No hay grandeza más profunda que la que se alcanza cuando nos miramos al espejo y nos reconocemos como guerreros de nuestra propia existencia. Que esta reflexión sea un llamado brutal a la conciencia. Despierta, enfrenta tu interior, templa tu espíritu, y deja que el fuego de la vida te transforme en lo que estabas destinado a ser. No hay salvación fuera de ti.
Todo comienza y termina en tu voluntad. El hierro más fuerte no se hace en calma ni en comodidad, se hace en el yunque del dolor, en la fragua de la adversidad y en el fuego incandescente de la conciencia despierta. Despierta. No mañana, no cuando te sientas listo, no cuando la vida sea más amable. Despierta ahora, porque la existencia no concede tregua, y cada segundo que permites pasar sin mirar dentro de ti es un ladrón que roba tu grandeza. Mira tu vida con brutal honestidad. Cada mentira que te cuentas, cada miedo que ocultas, cada deseo vano que alimentas es una cadena que te ata al suelo mientras el mundo arde a tu alrededor. ¿Cuánto tiempo más permitirás que la mediocridad gobierne tu alma? ¿Cuántas veces te rendirás a la comodidad mientras tu fuego interior se apaga lentamente? Siente el dolor. No lo ignores, no lo dulcifiques, no lo ocultes tras máscaras de indiferencia. El dolor es tu maestro más feroz. Cada pérdida, cada traición, cada fracaso es un martillazo directo al corazón, un yunque que golpea tu espíritu para forjarlo. Aquello que no te destruye, te templa. Aquello que te hace llorar, te enseña. Aquello que te rompe, te moldea. Mira la muerte a los ojos. Sí, la muerte inevitable que espera, que acecha, que arrastra todo a su destino final. No la temes, porque temer a lo inevitable es esclavitud. Abrázala. Que su presencia te recuerde que nada es eterno, que cada instante es un tesoro que se derrite en tus manos como hierro al rojo vivo. Cada respiración debe ser un acto de guerra, un acto de rebeldía, un acto de afirmación de tu existencia. No esperes que otros luchen tus batallas. La vida no va a salvarte. El amor, la fortuna, los amigos, el destino, ninguno tiene poder sobre tu espíritu, si tú no lo tomas. Todo poder está dentro de ti. Cada emoción que controlas, cada pensamiento que dominas, cada decisión que tomas es un golpe de martillo en la fragua de tu alma. Forja tu carácter como el herrero forja el hierro, con golpes constantes, con fuego incandescente, con disciplina implacable. Enfrenta tu miedo. La ira, la envidia, la duda, la ansiedad, todos acechan dentro de ti, listos para devorarte. No los reprimas, no los ignores, míralos, entiende de dónde vienen, y luego somételos. Transfórmalos en energía que impulse tu acción, que fortalezca tu voluntad, que te haga invencible frente al caos. Cada fracaso es un yunque. Cada traición, un martillo. Cada pérdida, un fuego. Déjalos golpearte, quemarte, moldearte. Porque solo en el horno del sufrimiento se templa el espíritu indestructible. Aquello que no enfrentas te esclaviza, aquello que enfrentas te libera. Recuerda, la vida no es un susurro amable. La vida es un rugido salvaje, un río de fuego y hielo que arrastra a los débiles y eleva a los audaces. No hay excusas, no hay esperas, no hay salvación fuera de ti. La libertad, la fuerza, la grandeza solo se ganan en la batalla más feroz, la que se libra dentro de tu propia conciencia. Sé el guerrero que tu alma siempre ha sabido que puedes ser. Templa tu mente como hierro en la fragua, afila tu carácter con cada golpe de la existencia, abraza el dolor, el miedo, la incertidumbre, y que cada uno de ellos te haga más fuerte, más vivo, más consciente. Que cada día sea un acto de rebelión contra la mediocridad, un acto de creación de tu propio destino, un acto de afirmación absoluta de tu ser. Y cuando el mundo intente aplastarte, cuando el miedo susurre que te rindas, cuando la oscuridad quiera tragarte, recuerda, el fuego que arde dentro de ti no puede extinguirse. Eres más fuerte que la tormenta, más feroz que la pérdida, más vasto que la sombra de tu propia fragilidad. Eres un guerrero de tu propia alma, y nadie, absolutamente nadie, puede arrebatarte eso. Despierta. Toma el martillo. Entra en la fragua. Forja tu espíritu. Que tu vida no sea un suspiro, sino un rugido que resuene más allá del tiempo, un testimonio de que enfrentaste el abismo y saliste invencible. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, por favor compártela y déjame un comentario. Cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal?
Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.